Bueno, ya vamos a empezar con la reunión del día de hoy, 5 de diciembre del 2021. Y antes, por parte de las cosas que tenemos que hacer que nos ha indicado el grupo convocante, les digo el siguiente anuncio. La participación política es tu derecho y debes vivirla libre de cualquier discriminación o violencia. Se confía que, en caso de identificar un acto que atente contra la seguridad e integridad de las personas en alguna sesión o grupo en formación, se dé cuenta a él o la moderadora o representante, quien debe registrar y notificar el hecho ante el grupo convocante. En caso de negativa o invisibilización, te invitamos a denunciar a denuncias.proyecto.migala@gmail.com. Si llegaras a sentirte expuesto o expuesta o en peligro, también puedes contactar directamente a Brenda Palafox o a cualquier persona del grupo convocante, quienes te darán posibles rutas ante una emergencia mayor. Proyecto Migala agradece tu compromiso y referenda tolerancia cero a las violencias. Buenas noches, compañeros, y gracias por asistir a la reunión del día de hoy, que está a cargo de la compañera Prilis. Nuestra reunión del día de hoy es una temática, lleva por nombre Construyendo un espacio seguro. Yo seré el moderador el día de hoy y Aprilis va a ser la que nos va a ir guiando con su actividad. Adelante, Aprilis, ya puedes, ¿cómo se dice? Proyectar. Hola, buenas noches a todos. Gracias por venir y voy a proyectar mi pantalla. ¿Ahí la ven? ¿Se ve? Sí. Ok. Voy a ver si así funciona, porque la otra vez no funciona. Entonces ahí ven mi pantalla completa, ¿verdad? Bueno, ya me conocen, yo soy Aprilis, me llamo Abril, pero pues sin problema me pueden decir Aprilis. Yo tomé la iniciativa individual de hacer esta actividad, pues en interés de desarrollar en conjunto y bajo consenso un espacio seguro para que todos podamos participar en este grupo de ciencia y tecnología en un espacio libre de violencia. Antes de empezar, sí me gustaría aclarar que yo no soy experta en este tema. Sin embargo, soy una persona muy autodidacta, entonces he construido mucho de mi conocimiento en este tema de estas formas y también participando en muchos grupos de trabajo, principalmente del ramo feminista, pero mi trabajo ha sido mayormente en espacios, pues, separatistas de mujeres, entonces básicamente este es el primer grupo mixto en el que presento este tipo de actividad, por lo que espero de su parte comprensión y esperando también complementar mi conocimiento con el conocimiento que pues ustedes tienen acerca del tema y la retroalimentación que puedan darme pues es bienvenida. Entonces, ahí ven mi siguiente diapositiva, es que la última vez no funcionaba así. ¿Sí me escuchan? ¿Sí has cambiado a la 2? Sí, ya cambiaste. Okay. Bueno, antes de iniciar, me gustaría
que hubiera pues 3 participaciones del grupo con respecto a esta pregunta. ¿Qué entiendes por el espacio seguro? ¿O qué entiendes por espacio seguro y por qué lo consideras importante? Ahí pues tu moderador, por favor. Recuerden que pueden participar alzando la mano. ¿Quieres que yo responda a la pregunta que inicie? No, pues 3 personas voluntarias que quieran participar. ¿Alguien? Nico, adelante. Gracias. Buenas noches. Gracias, Abril. Pues yo lo que entiendo por espacio seguro es un espacio donde todos podamos expresarnos, opinar, sin sentir que nuestra opinión va a ser menospreciada o que alguien nos va a querer corregir la plana por en el sentido de que quiera imponer como cierta autoridad, donde podamos manifestar cualquier tipo de expresión. No tiene que ser como algo muy académico, o sea, incluso pueden ser como pues, buenas ondas, ¿no? Nada más. Y es importante porque precisamente eso puede fomentar como la participación y que la gente se sienta como en confianza pues para eso, ¿no? Para expresarse y para poder opinar y para poder participar de manera activa en el grupo. Y ya. Gracias. Van, adelante. Sí, concuerdo aquí con Nico y también me gustaría agregar que sea un espacio que se fomente la expresión libre y que no, por ejemplo, que la persona, así como cree que está pensando, puede expresar esa idea sin tener que filtrar tanto, obviamente con respeto, ¿verdad? Que se fomente ese tipo de comunicación. Ok, gracias. Bien, voy a leer uno de los comentarios que están en el chat. Gustavo Canul dice, un lugar en el que no nos sintamos intimidados, juzgados o con miedo. Y ahora procedo a dar mi participación. ¿Qué entiendo por un espacio seguro y por qué lo considero importante? Un espacio seguro es un lugar en el que a pesar de que puedan existir confrontaciones, no van a escalar a una cuestión mayor en la que nos agredamos o exista violencias o existan intenciones de herir a una persona física o psicológicamente. Y es importante porque dentro de un movimiento, si nos peleamos entre nosotros, al final no va a avanzar y vamos a quedar mal entre nosotros y esto puede detenerse. Ok, muchas gracias. ¿Alguno más? Ya son 3, pero pues si alguien más quiere participar, no hay problema. ¿No? Ok, entonces voy a proseguir. En general es muy fácil o es más fácil identificar un espacio inseguro que un espacio seguro, porque pues en el espacio inseguro podemos como rápidamente distinguir entre qué nos da inseguridad, cuándo nos sentimos amenazados o amenazadas, etcétera. Pero definir un espacio seguro no es tan sencillo a primera vista porque en él entran muchas de nuestras subjetividades y porque el concepto de seguridad, pues en general está permeado por diferentes áreas de nuestra vida y es un concepto que, digamos que es considerado como muy volátil a lo largo de las poblaciones, o sea, no es el mismo concepto para todos o todas. Entonces, en ese sentido, la definición de espacio seguro pues va a responder al contexto en el que nosotros nos estemos situando y se va a definir en torno a los
integrantes, las integrantes o les integrantes del grupo. Pero lo que sí podemos definir es que un espacio seguro está determinado por diferentes ámbitos o esferas y comprende en realidad 4 tipos de relaciones. El primero es el ámbito individual, es decir, la relación que tenemos nosotros, nosotras y nosotres mismos con nosotros mismos. Es decir, mi relación conmigo misma, mi relación conmigo mismo, y eso es realmente muy complejo desde un inicio, porque hay muchos procesos psicológicos, económicos, psiquiátricos incluso, que están atravesando esa individualidad. El siguiente ámbito es el interpersonal, el cómo nos relacionamos entre personas, las relaciones que establecemos, pero sigue siendo, digamos, a un nivel de uno a uno. No es como a un nivel de yo contra todos, sino uno a uno. Aquí, bueno, digamos que se van haciendo escalas, ¿no? O sea, si la relación conmigo mismo, conmigo misma no es muy buena, añadirle un nivel de interacción con otra persona, pues no va a ser muy diferente. Y se vuelve más compleja porque las interacciones humanas son complejas y por lo tanto, pues se va haciendo o se van presentando diferentes obstáculos. Luego sigue el ámbito colectivo, que es mi interacción como persona con otros u otras colectivas. O sea, aquí puede ser, por ejemplo, desde mi, mi etnia, mi clase social a la que pertenezco, mi nivel educativo, o sea, digamos, ya es un nivel a una escala más de grupo. Y en el ámbito estatal, pues también es muy complejo porque es la relación que como individuo establezco con el Estado. Es decir, con la política, con el gobierno, con las estructuras sociales, con la que está, digamos, como un sistema que es mucho más grande que yo. Entonces, cuando se reconocen estos 4 ámbitos, se puede hablar de construcción de espacios seguros porque no podemos nada más asumir que un espacio seguro es, ok, nada más soy yo interactuando con otros. No, están interactuando todas estas esferas, estas 4 esferas al mismo tiempo en el espacio que estamos conviviendo. Un espacio seguro se configura cuando estos 4 ámbitos confluyen para garantizar, en primer lugar, los derechos de las personas. Por ejemplo, aquí puse unos, pues, digamos, al azar, que son la identidad, derecho a no ser discriminado, discriminada, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la igualdad ante la ley. Aquí yo quiero preguntarles, ¿qué otros derechos, pues, conocen ustedes? A quien quiera participar, no hay problema. Condiciones para un espacio seguro, además de las que ya dijiste. O sea, derechos en general, ¿cuáles conoces? O sea, que tú digas, ese es un derecho. No importa que no sea espacio seguro. Pues a la libre determinación de los individuos. Ahí no levante la mano. Uh-huh. Gus comenta derecho a la salud. Van comenta derecho a la vivienda. Eduardo, adelante. Pues otros derechos que podemos reconocer serían los de libre tránsito, los de libre agrupación, de expresión obviamente,
y a la vida. Disculpen, Ujú. creo que sí la repetí, pero bueno, esos son los que yo recuerdo aparte. Sí. ¿Alguien más? Va nos menciona derecho a la recreación. Ujú. Derecho a la cultura, derecho a la educación. Entonces, pues ya vemos aquí la complejidad, porque estamos diciendo, en un espacio seguro se configura cuando estos 4 ámbitos confluyen para garantizar derechos. O sea, ¿ustedes creen que aquí en este grupo todos están garantizados, por ejemplo, todos nuestros derechos a la educación, a la identidad, a una vida libre de violencia? Es pregunta. Adelante, Van. Bueno, al menos así aquí hablando personalmente, ¿no? Viviendo el contexto actual, no lo considero. Más aquí en el espacio se está trabajando para eso, pero así en general, contexto regional del país, no tanto. Últimamente han ocurrido cosas muy, muy alteradas. Por ejemplo, aquí en Hidalgo, que pasó eso del caso del reo que escapó y ya simplemente ese hecho ya empieza la gente a sentir ese ambiente muy pesado y ya no se siente seguro. Exacto. Uh-huh. ¿Alguien más? Ok, bueno, sigo. Garantizar el desarrollo, que las personas tengan la posibilidad de desarrollarse libremente, sin exposición a amenazas, agresiones y estigmatizaciones. Pues esto es muy importante cuando sabemos que el espacio seguro significa que tú vas a tener oportunidad de crecer en el grupo en el que estás, que vas a llegar a un espacio en el que ni tu condición de género, ni tu clase social, ni ningún tipo de característica va a impedir que tú participes, crezcas y desarrolles en esa agrupación. Parece muy sencillo, pero en realidad no lo es, porque todas nosotros, todas las personas que estamos aquí, pues venimos incluso ya socializadas de cierta manera, que vamos a, digamos, pues a tener nuestros propios juicios y prejuicios y finalmente si no hacemos conciencia de ellos, podemos impedir a través de actitudes de discriminación que la otra persona se desarrolle por condiciones que pues realmente no puede controlar. O sea, tú no puedes decir, bueno, pues ya no quiero ser pobre, ¿no? Ya no quiero ser cualquier característica que es lo que me está impidiendo desarrollarme. Entonces, por ejemplo, aquí pues implica pues un análisis realmente individual de lo que creemos del mundo. La siguiente clave es la confianza, o sea, un espacio seguro sí o sí debe de ser y permitir el establecimiento de vínculos de confianza, porque al poder establecer vínculos de confianza, pues las personas que participan en ese espacio pueden sentir que pertenecen a él, que pueden incidir en él, que pueden aportar sus ideas, que pueden ser participativos, que pueden ser creativos y que además lo pueden ser con la certeza de que la presencia de alguna de las personas de ese grupo no implique que mi integridad personal está en juego. O sea, eso es clave. Entonces,
¿por qué se hace importante tener como reglamentos o sanciones en el sentido de, ok, yo tengo que tener la certeza para poder estar en un espacio seguro, perdón, que ninguna de las personas que está en ese espacio representa una amenaza a mi integridad? Y eso responde a todos los aspectos, o sea, ni mi integridad física, ni mi integridad psicológica, ni mi integridad económica, ni mi integridad social, sexual, todos los ámbitos. Y porque yo os tengo la oportunidad en este espacio de confiar en eso y de confiar en ello, y que no va a estar lleno de dobles juegos, dobles discursos, y aquí está la oportunidad, pero por otro lado tengo estas prácticas, no las reconozco, o cuando no estás tú, hablo mal de ti, o cuando no estás tú, finalmente todas esas acciones que pues rompen ese vínculo de confianza. Y les digo otra vez, no es una tarea fácil porque todos venimos con un contexto muy distinto o con ideas preconcebidas que a lo mejor van a hacer pues difícil lograr este establecimiento del vínculo, pero finalmente pues sí se puede lograr, o sea, sí, sí necesita mucha chamba, pero pues se logra. Y por último, bueno, antes de seguir al siguiente punto, ¿ustedes consideran que este espacio cuenta pues con esa característica de establecer vínculos de confianza? Adelante, David. Bueno, pues ni siquiera nos conocemos las caras o de dónde somos, vaya. Ok. ¿Consideras que, por ejemplo, vernos físicamente ayudaría a establecer un mejor vínculo de confianza entre, no sé, quizá prender la cámara, etcétera? Pues siento que es por el argumento, vaya, de que uno empatiza más cuando ve la cara de las personas. Entonces es más sencillo. O sea, no siento que sea, vaya, como que la clave, pero que sí es un factor que ayudaría. No sé qué opinen los demás. Gus nos comenta que él en lo personal sí, pero está dado por él. No me quedó muy claro, Gus. Por el ambiente en el que se ha desarrollado. Muchas gracias. Fellow Gister, adelante, por favor. Antes de tu participación, a ver si te puedes cambiar y poner un nickname, por favor. Pero adelante. No sé si yo soy Fellow Gister. Acabo de instalar la app y no sé cómo poner el nombre, pero yo había levantado la mano. Ok. Bueno, te explico rápido. ¿Estás en celular? Sí. Bueno, terminas tu participación y después de que se hable, te sales y desde afuera te colocas un nickname y luego vuelves a entrar. Va, gracias. Yo quería decir que lo de prender las cámaras se me hace que, por un lado, para ciertas personas podría contribuir a que se sintieran menos seguras. Eso depende mucho de cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos perciben las otras personas. Y y no sé, creo que no es tan fácil como decir que vernos las caras automáticamente hace el espacio más seguro. Y se me hace bien complicado todos las características que está compartiendo Aprilis, que estén dadas como por default
en un grupo, se me hace casi imposible. Creo que sí es como una tarea que, que se tiene que construir. Y, y en este caso en específico, en el que en realidad, pues, como decía el compañero que habló antes, que yo ni nos conocemos, pues es difícil saber como sí podemos llegar con la intención o con la apertura de confiar en la gente, pero la confianza pues se tiene que establecer a través de las interacciones, no puede estar dada desde antes. Este sería todo. Gracias. Ok, Gracias. ¿alguien más? Perdón. David, adelante. Nada más para complementar. Tocó un tema muy importante que creo que es la vulnerabilidad, ¿no? O sea, cuando tú decides mostrar tu cara en la web, tú estás haciendo un ejercicio de vulnerabilidad en el que pues tú decides, ¿no? Que creo que ahí entra mucho la parte de la confianza, si de verdad tú confías, vaya, en las personas que te están viendo, ¿no? Entonces, esto, Ok, gracias. Vi que una de las participantes con Fellow Gister levantó la mano. No sé si quiera continuar o ya no. No, creo que no. Adelante, please. Ok. Sí, en efecto, la confianza no se da por sí misma, tampoco se dice ya confío en ti y ya. Es verdad que se tiene que construir, se construye, como ya había mencionado, el espacio seguro entre el esfuerzo y el consenso, y pues es lo que estamos haciendo ahorita. Pero a final de cuentas, pues sí, la confianza no se da porque sí, no se puede obviar y decir, sí, ya esto es para mí es confianza, y además, pues, digamos que tiene que haber, pues, un compromiso de cumplir con los acuerdos que lleguemos entre nosotros para, pues, para no romper ese vínculo que se va a ir formando a través del tiempo y que podamos trabajar de la mejor manera. Digo, si estamos en este proyecto, yo finalmente sí hago un voto de confianza en que estamos gente que, pues que no se identifica con las cosas como están y que tienen una necesidad de transformarlas, pero si no lo hacemos desde este momento, que es un fundamento, un momento de fundamentar, pues mientras más tiempo lo dejemos pasar, más difícil va a ser. Y las dinámicas que establezcamos ahorita son dinámicas que probablemente van a ser muy difíciles de cambiar si las establecemos, pues desde una perspectiva equivocada. Y bueno, la última característica que un espacio seguro garantiza, pues es que hay un territorio. En este sentido, se habla de territorio entendiendo que existen condiciones materiales y culturales para, digamos, para establecer, pues, el espacio seguro. Pues la definición de espacio, así no es tan sencilla como parece, involucra también la variable del tiempo, pero podría llamarse espacio físico. En este caso podríamos decir, por ejemplo, un parque es un espacio, una escuela es un espacio físico, pero también debe contar con, pues en este caso, por ejemplo, todos estamos en espacios físicos diferentes, tal vez en nuestras casas o nuestros trabajos, donde nos encontremos, pero finalmente estamos en un espacio convergente, que en este caso es un espacio digital, y pues eso ya nos da como la existencia de, pues de las condiciones de alguna forma materiales para que nos estemos reuniendo. Las condiciones culturales es también que haya la posibilidad de que exista la diversidad, que haya ofertas lúdicas, artísticas, por ejemplo, que haya prácticas democráticas. Esto pues obviamente está visto bajo el modelo de la democracia. Y ¿por qué es importante que exista este territorio? Es porque facilita el encuentro, el reconocimiento
el conocimiento y la apropiación de este mismo espacio. Entonces, por ejemplo, aquí en el espacio digital, pues podemos ver que hay personas que más fácilmente se desenvuelven en este espacio digital y podemos ver también que hay más riesgos para ciertas poblaciones, pues porque realmente no es muy diferente el espacio digital del espacio físico, porque pues es parte del mismo contexto social que habitamos. Entonces, pero al mismo tiempo, pues nos está dando la oportunidad de estar aquí, de estar hablando de estos temas. Entonces, pues sí tenemos garantizado en ese sentido las condiciones materiales, al menos los que estamos aquí y ahora. ¿Qué nos falta? Nos falta apropiarnos de este espacio. Y esto, bueno, lo estamos viendo porque podemos ver que pues de todas las personas que estamos en el grupo de Telegram, pues somos muy pocos y todavía de eso podemos hacer un sesgo de que somos muy pocas mujeres. Entonces, este es un problema que en general enfrentamos, pues las mujeres y otros grupos en la apropiación de los espacios. Entonces también hay que trabajar en eso. Eso obviamente también tiene que trabajarse desde la misma, como decir, grupo político que está teniendo esa dificultad, pero pues es digamos que es un espiral, ¿no? En el que no hay espacio seguro, por eso no participo, pero al mismo tiempo mi falta de participación no permite la creación del espacio seguro, o sea, es como pues un ciclo que eventualmente pues se tiene que romper. Entonces, sí. Antes de que continúes, tenemos una pregunta en el chat. Ajá. Dice, ¿cómo establecer vínculos de confianza para que los compañeras de un grupo se sientan seguros o seguras? ¿Crees que se necesita de inicio cierta confianza individual a la par de una madurez y empatía por el resto del grupo para llegar a ese nivel de confianza total grupal? Ok, esto es algo que vamos a contestar conforme la presentación avance, pero evidentemente sí, como les menciono, las esferas del espacio seguro sí requiere un trabajo individual. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera tenemos la conciencia de lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, ahorita lo vamos a revisar en cada esfera para que podamos como ir teniendo ideas de lo que necesitamos. Aquí en esta diapositiva, por ejemplo, les pongo un esquema donde es las esferas del espacio seguro. Entonces, por ejemplo, en el ámbito individual, un espacio seguro pues me garantiza que mi cuerpo está libre de amenazas. O sea, es a un nivel individual, o sea, como persona a persona. Que tengo libertad con respecto al uso de mi cuerpo, que tengo acceso a la salud mental, que tengo libertad a tomar decisiones de forma autónoma con respecto a mi vida. Y que conozco mi cuerpo y me conozco a mí misma, a mí mismo. Pues eso, por un lado, pues ya les comento, es una complejidad porque pues todos nosotros tenemos ciertos sesgos, venimos de diferentes contextos y es clave, o sea, si el individuo no se conoce a sí mismo o no está muy consciente de sus propios procesos, si no ha tenido la libertad de crecer en estos sentidos, pues va a ser más complicado que esa persona sea capaz de desarrollarse mejor en las siguientes esferas. O sea, va a arrastrar consigo misma, estas dificultades. O sea, aquí ya tenemos, por ejemplo, mi cuerpo libre de amenazas. O sea, tristemente, eso está garantizado en muy pocos espacios, en muy pocos. O sea, ahí se puede ver desde la sexualización de los cuerpos, se puede hablar de pues la gordofobia, se puede hablar de los comentarios hirientes, se puede hablar de la opinión del aborto, se puede hablar de
de cómo, por ejemplo, si soy fea o soy bella, o si soy feo o soy bello, cómo el mundo me trata diferente. Se puede hablar de si me visto de tal forma, si no me visto, si tengo el cabello de tal forma, si no tengo cabello, si, o sea, ahí pues digamos que no sé en qué punto, digamos, eso esté garantizado en algún espacio, ¿no? La libertad con respecto al uso de mi cuerpo, otra vez, o sea, yo estoy condicionado que si tengo ciertas prácticas sexuales, que si consumo ciertas drogas, que si el aborto, que si que ya me dijeron que soy promiscua, que ya me dijeron que tal, que ya me dijeron que tal. Entonces, pues realmente yo tendría que tener la libertad con respecto al uso de mi propio cuerpo, ¿no? Pero pues ya lo vemos que no es así. Salud mental, híjole, este es un tema súper fuerte porque muchas se ve en general que la violencia se pudiera prevenir muchas veces si hubiera acceso, si no hubiera estigmatización al acceso a la salud mental. O sea, por ejemplo, muchas cuestiones de violencia doméstica podrían aliviarse si los hombres no estuvieran estigmatizados a que necesitan, por ejemplo, no saben que están deprimidos, no son diagnosticados, ¿no? O no saben que tengo un desorden psiquiátrico. ¿Por qué? Porque pues está mal visto que yo como hombre vaya a esos lugares son de débiles o de locos y yo porque quiero ir. Y realmente pues es muy, muy fuerte que no se resuelvan las problemáticas sociales porque pues están llenas de estigma, llenas de prejuicios y que no nos dejan avanzar y que los estamos arrastrando como un lastre, ¿no? Libertad de decisiones de forma autónoma respecto a mi propia vida, pues, ¿cómo decirlo? Es muy complejo, ¿no? O sea, estás condicionado por lo que la sociedad considera aceptable y no aceptable. Y conocerme y conocer mi propio cuerpo, pues tampoco. O sea, tanto si eres mujer o eres hombre, hay muchos hombres que jamás se van a revisar, ¿no? Jamás exploran ciertas áreas de su cuerpo. Hay incluso, se ha visto que hay una estigmatización tan fuerte de la zona anal, por ejemplo, en ciertos sectores de la población masculina, que les impide, por ejemplo, asearse o tener higiene por asociarse con una práctica de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Si me limpio, es que me toco la zona y entonces ya, eso ya me hace homosexual. O sea, es a ese grado tan, pues, tan fuerte de desconocimiento, de estigma, de ignorancia. Y en mujeres, hombres y mujeres que desconocen las zonas de sus cuerpos, que, por ejemplo, eh, no saben distinguir entre las diferencias de mi zona genital. Pues bueno, es muy fuerte saber que esto, pues aunque se estoy hablando de mí mismo, no lo puedo hacer, ¿no? No lo tengo, no lo trabajo ni me importa o no sé. Entonces, en la esfera interpersonal, que ya dijimos que es de persona a persona, o sea, mi vínculo de uno a uno, aquí, pues, la garantía tendría que ser con establecer vínculos de confianza sanos, o sea, conformar redes de apoyo, decir, ok, yo sé que tengo el apoyo de tal o tal persona si yo me enfrento a tal situación. Respeto a la diferencia, pues, híjole, ese está bien, bien complicado porque no tenemos prácticas que lo reafirmen en nuestra vida diaria. Estar libres de presiones sociales pues, y reconocimiento. El reconocimiento no tiene que ver nada más con que yo te admire o yo te reconozca. El reconocimiento es más bien que yo sea capaz de reconocer tu realidad social y
mostrarte empatía y mostrar que, pues sí, que te reconozco. Muchas de las veces pues te niego, o sea, niego que tú vivas eso porque yo no lo he vivido. Niego que tú tengas esos problemas por lo que eres, ¿no? Niego que seas capaz de lograr ciertas cosas por tus condiciones de clase, de género, de etnia, de lenguaje, etcétera. Eso, pues, eso es trabajar sobre el espacio seguro. O sea, el espacio seguro trata de trabajar todo eso para que realmente podamos decir, oye, sí, estamos haciendo trabajando sobre estos conflictos. La esfera colectiva es que tengamos la posibilidad de organizarnos, que tengamos la posibilidad de ser creativos, propositivos, que tengamos incluso la posibilidad de ser yo mismo, ser yo misma, no tener que encajar así nada más porque sí, saber que dar un sentido de pertenencia y garantizar los derechos ciudadanos y colectivos. A nivel de la esfera del espacio seguro estatal, esto pues tiene que ver, les digo, con el Estado, con la configuración del Estado, que haya garantía plena de nuestros derechos por parte del Estado, el cual pues no es, ¿no? O sea, no lo tenemos. Que existan espacios para que entre nosotros y nosotras discutamos y participemos, para que podamos vivir en comunidad, para que tengamos libertad de tránsito y sobre todo para que podamos disfrutar de los espacios. Ese sería como, pues, digamos, los rasgos, las características que debemos aspirar en nuestra construcción de nuestro espacio seguro. Digo, habrá cosas que podamos hacer en ciertas esferas, pero hay otras pues que se salen de nuestras manos, pero podemos dirigir pues nuestros esfuerzos a lo que sí podamos hacer en este grupo. ¿Algún comentario, alguna duda de aquí? Sí, hay una en el chat que dice, reconocer al otro como persona que tiene un contexto y todo lo que implica, ¿verdad? Así es. Sí, o sea, reconocer tu diversidad, reconocer tu contexto, reconocer tu vivencia, reconocer tu experiencia y no negarla y no decir eso no existe, eso no me pasa, eso no es, no es cierto, porque no, yo como mujer nunca he vivido violencia machista, yo como hombre nunca he experimentado violencia hacia mi persona por ser hombre y por eso pues no existe. O sea, por ejemplo. O no, es que el racismo no existe porque pues ya a mí nunca nadie me ha discriminado por ser blanco. O sea, eso es reconocer eso, reconocer al otro, reconocer su contexto, reconocer su necesidad y reconocer su experiencia. ¿Algo más? ¿No? ¿Sí, no? ¿Ya sigo? Perdón, hay otro comentario. Dice, respecto al colectivo, ¿te refieres entonces a conservar mi integridad individual dentro del grupo? Sí, o sea, pero que también te desarrolles, que puedas participar, que puedas ejercer tus ideas, exponerlas, que puedas ser creativo, sin que ninguna de esas ideas, digamos, sin que corras el riesgo de ser estigmatizado, violentado, agredido por hacerlas o sin que nadie te ponga el pie para que no participes o no te desarrolles dentro del grupo porque por cualquier razón.
O sea, mientras tus ideas, tus acciones no representen tampoco un riesgo para las demás personas. ¿Sí? Sí, Bueno, parece voy a que seguir está bien. para ya Adelante. apurarme. Bueno, entonces hay que partir con unas definiciones básicas. Una de ellas es definir violencia. Tampoco es un concepto fácil de definir porque la violencia también depende mucho del contexto en el que estemos hablando, pero hay digamos, como una idea general en el que se define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectiva contra, aquí viene lo interesante, uno mismo, una misma, contra otra persona, contra otro grupo o una comunidad. Esta acción, este uso de la fuerza física o del poder, tiene grandes probabilidades o causa tal cual lesiones que van desde la muerte, daños psicológicos, trastorno de desarrollo, privaciones, y les digo, es desde las esferas que ya les mencioné, están incluidas. La violencia incluye el suicidio, porque es una acción contra mi propia integridad, las autolesiones, interpersonal, o sea, de persona a persona, y estatal, por ejemplo, conflictos armados. Si no sabíamos, la violencia es un problema de salud pública que afecta a México y que afecta en general a muchos países en mayor o menor violencia, y no fue considerado un problema de salud pública justamente porque había esta subjetividad de que cada grupo tenía como su idea de violencia, y si no se consideraba como violento, entonces no podía decirse, no podía saber, hasta que empezaron como estudios muy formales acerca del tema y que se dieron cuenta pues que sí es un problema de salud pública, y la violencia le concierne a diferentes disciplinas, diferentes ciencias, como la medicina, la epidemiología, la psicología, la sociología, la criminología, la pedagogía y la economía. O sea, realmente es un problema muy complejo. La violencia compromete el bienestar de las personas, de las familias y de las comunidades, y pues implica una gran variedad de actos, o sea, desde el acto físico de hacer daño hasta las amenazas, las intimidaciones, la muerte, evidentemente, las lesiones, otro tipo de acciones que no son tan evidentes o que son un poquito más difíciles de identificar, como los daños psicológicos, psíquicos, las privaciones o las deficiencias, las omisiones también son violencia. Para entenderla, pues se estudian las raíces de la violencia y otra vez volvemos a las mismas esferas. La esfera individual, pues estudian, por ejemplo, las causas genéticas de la violencia. Hay estudios muy interesantes acerca del tema. Se estudia también las características del individuo, de la persona, desde su edad, su educación, sus ingresos, los trastornos psicológicos que sufra, el maltrato, el abuso de sustancias. Esto, digamos, que es como para comprender por qué hay individuos que, digamos, cometen actos de violencia y otros que no los cometen, porque pues mientras más se comprenda esto, pues digamos que más posibilidades tenemos de enfrentarlo. La siguiente esfera es la relacional, es decir, pues no solamente es tu condición genética o tu predisposición a la violencia, sino también es muy importante estudiar el ambiente en que te desarrollas. El ambiente primario de la violencia es la familia, o sea, por ejemplo, la investigadora Feggy Otrosky dice que como tal no hay genes de la violencia, o sea, que por sí mismo actúen, sino que se necesita un estímulo en tu medio ambiente. Podrás tener tu disposición genética
de ser violento o de tender a más que ser violento es más bien tender a la agresión, pero si tu medio no cuenta si no estuviste expuesta o expuesto a la violencia, pues no tiene por qué haber la expresión de ese gen, ¿no? Y aquí, pues, más adelante vamos a ver que, pues, en verdad México tiene muchos problemas de violencia intrafamiliar, o sea, está muy fuerte. Aquí también, en esta esfera, impiden, por ejemplo, o influyen más bien en las amistades, en los vínculos emocionales que sean sanos o que no lo sean, si fuiste privado tuviste una crianza poco afectiva, etcétera. Y bueno, aquí entran obviamente muchas diferencias de generaciones, ¿no? Que el paso del tiempo a través de las generaciones. Luego sigue la esfera comunitaria. Aquí puede que no tengas tendencia a la agresión, puede que no seas, no hayas vivido violencia en tu casa, pero de todos modos todavía queda otra esfera, que es la de tu escuela, tu trabajo, si vives en una ciudad muy poblada, si hay narcotráfico, si no hay condiciones de habitar, etcétera. O sea, es como salir un poco salimos del contexto pues familiar a un contexto más comunitario. Y el último es la esfera estatal, y aquí interviene pues la pobreza, la educación, las políticas públicas, la desigualdad, la estructura social. Y pues sí hay que aclarar que, por ejemplo, antes se pensaba que en la gente, en las zonas más marginales, era como relacionar directamente pobreza con violencia, y ahora se entiende que no es tan sencilla esa relación y que no es directamente hablar que la pobreza es igual a violencia, porque la violencia se presenta en muchas de las clases sociales, en todas, entonces no es determinante por sí misma, pero sí, digamos que genera una exposición a la persona de un ambiente mucho más hostil. Hay contextos de las violencias, no se puede hablar de una violencia como generalidad. ¿Por qué? Porque pues tienen sus matices y eso es muy importante entenderlo. Entender que aunque la violencia se puede definir de una forma, pues sí tiene su contexto. Aparte, se me olvidó decirles que una característica de la violencia es la intención, o sea, una cosa es ser agresivo y otra cosa es ser violento o violenta. A la agresión, digamos que es como un mecanismo que todos lo tenemos, todas, todos, todos, o sea, forma parte de la biología del ser humano, pero la diferencia con la violencia es que la violencia tiene el componente de que hay una intención, o sea, es a propósito, es que quiero causarte daño, algún tipo de daño. Y en cambio la agresión pues puede ser en respuesta en defensa, por ejemplo. O sea, no todas las agresiones son violencia, pero todas las violencias tienen un componente agresivo. Entonces, las violencias, por ejemplo, en el contexto interpersonal, pues se refieren a que son actos de violencia cometidos por una persona o un grupo pequeño de personas. O sea, estamos hablando a nivel de uno o pocos individuos, y de este tipo de violencia, por ejemplo, se puede hablar de la violencia intrafamiliar, de pareja, violaciones, agresiones sexuales, o violencia laboral, escolar, y este tipo de violencia suele ser como considerada como o no considerada, sino que se desenvuelve más en esferas privadas de la vida, por lo que es más difícil detectarlas, no están a la mirada así tan sencilla de la esfera pública. Muchas veces, pues, por ejemplo, la creencia de que, ok, ese es problema de la pareja, ese es problema de la familia, o se arregla dentro de la casa, y etcétera, ¿no? Todas estas ideas. El comunitario, pues son actos delictivos, pueden ser todavía por una persona o un grupo pequeño,
pero digamos que son los que se consideran más fácilmente como tal cual un acto delictivo, como por ejemplo el robo, el secuestro, las balaceras, y como son en espacios públicos, pues casi siempre suelen estar más a la vista de todos y no hay mucho problema en reconocerlos. La violencia autoinfligida, que incluye el suicidio y las autolesiones, y bueno, este tema es un tema súper estigmatizado, no se habla mucho al respecto, pero bueno, las primeras causas de esta violencia pues tienen que ver mucho con la tendencia o la falta de identificación de ciertas tendencias en los individuos, pero también pues por presiones sociales, por excesivas cargas de trabajo, por desigualdad, pobreza, por prejuicios, estigmas, por falta de, digamos, de la libertad sexual, o sea, digamos que es una combinación, pero que se expresa sobre uno mismo y que además está condenado, ¿no? Está como pues muy estigmatizado. Y la última es digamos, el contexto colectivo. Aquí ya se puede hablar de que es una violencia en grupos o más grandes que se identifican como con ciertos objetivos, en el que puede haber, por ejemplo, un fin político, un fin económico o un fin social. Los ejemplos de este tipo es, por ejemplo, los conflictos armados dentro de los estados, la violencia misma perpetrada por el propio Estado, como los genocidios, las represiones, violaciones a derechos humanos, terrorismo y crimen organizado. Entonces aquí pues se está hablando ya más como de una actividad colectiva más que de una persona a un grupo o una persona a un individuo. Otro punto muy importante es que la definición de la violencia cambia con el tiempo. O sea, por lo mismo, porque estamos pues realmente cambiando constantemente, muchas esferas cambian. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando pues en un medio digital que a lo mejor hace 30 años no existía y por eso lo que considerábamos desde entonces ya no es actual. En este sentido se genera pues diferencias muy fuertes entre las generaciones de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy se considera violencia, antes no. Esto, pues, por ejemplo, nos lleva a crear cuestiones como la generación de cristal. O antes los papás educaban con cinturonazos y eso no era violencia. Mírame, a mí me pegaron un chorro y mírame cómo estoy perfectamente bien. Entonces, si consideras que educar a tus hijos con violencia es a cinturonazos es violencia, pues es porque eres un débil mental, no sabes corregir a tu familia, no sabes imponerte, no sabes esto, no sabes lo otro. O, o sea, todas estas ideas de que lo que era antes es lo legítimo y lo que ahorita es considerado violencia no es más que un resultado de la exageración de ciertos grupos. No, es que la violencia contra las mujeres es una exageración porque pues gritarte en la calle no es una violencia, es un piropo. O sea, es que las mujeres de ahora ya no son como antes, ya no se arreglan, ya no se visten, etcétera. O sea, eso nos da como finalmente ciertas entender el contexto. O sea, es muy importante saber por qué hoy en día pegarle a tus hijos se considera violencia. O sea, porque aparte, pues cada día estudiamos más los temas, supuestamente tenemos un poquitito más de comprensión y sabemos las consecuencias que puede dejar eso, pero pues va a ser más difícil para las generaciones, digamos, más longevas, renunciar a lo que ellos o ellas consideran apropiado, ¿no? Entonces, por eso, una clave, un punto muy importante para la prevención de la violencia es la infancia, pero pues, no existen programas
formales en la educación que estén atendiendo esa problemática. O sea, eso de verdad es muy, muy triste, muy grave. En un estudio se menciona, por ejemplo, que el mejor momento en que los gobiernos deberían invertir en la prevención de la violencia es durante la infancia, pero como digamos, los beneficios no se van a observar sino hasta que esos niños o niñas crezcan y vean los resultados de esos programas. O sea, estamos hablando quizá de 14 años de diferencia. Como no es de inmediato, sino deben pasar 14 años, pues entonces no se invierte y se está perdiendo una y otra vez la posibilidad de que haya programas de prevención escolares en las edades claves, ¿no? En las edades claves, porque posteriormente se vuelve mucho más difícil, es más difícil rehabilitar a los individuos que prevenir a que no lleguen a esos actos violentos. Entonces, bueno, pues hay toda una falta en verdad de comprensión y de acción por parte del gobierno. No se está atendiendo esta problemática y pues no es como que no lo podamos ver, ¿no? O sea, no es como que salgamos a la calle y digamos, wow, qué país tan bonito, qué entorno tan pacífico. Y bueno, justamente hablando de esto, pues por eso yo quiero revisar o que revisemos en conjunto, pues un panorama general de la violencia en México, porque como ya lo mencioné, un obstáculo muy grande para que podamos establecer espacios seguros es que no reconocemos el contexto, que no sea el mío, y esa es un obstáculo muy grande. Entonces, no pretendo que aquí hagamos una revisión exhaustiva, ni tampoco decir, no, que sí, que esta estadística, lo que sea, sino que pues nada más veamos un poquito. La verdad, yo haciendo esta revisión, pues sí me costó mucho trabajo. Yo sí soy muy sensible a este tema en particular de la violencia y me afecta mucho anímicamente. Entonces, para mí, pues sí fue un poco fuerte estar leyendo notas y revisando estadísticas y viendo y todo, pues porque no estoy muy acostumbrada y estoy muy sensibilizada en torno a este tema de la violencia. Entonces, les puse datos así, pues representativos, ¿no? O sea, realmente no es, les digo, no es una revisión exhaustiva. Somos el 4º lugar en crimen organizado a nivel mundial. El primero, República Democrática del Congo, el segundo es Colombia y luego Myanmar, que pues bueno, ¿no? Esto según el índice de crimen organizado global. El año pasado, no es cierto, el primer trimestre de este año, 27% de los hogares contó con al menos una víctima de robo o extorsión en este año. 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sufrido métodos de disciplina violentos por parte de sus padres, madres, cuidadores o maestros. 10.5 en promedio mujeres son víctimas de feminicidio en un solo día. Aquí yo les puse este link que, a ver, se los voy a compartir. Es una herramienta que ustedes pueden checar cuando tengan un tiempo, cuando tengan ganas. A ver, déjenme lo comparto. Ay, perdón, es que...
Ay, no puedo. ¿Alguien me puede ayudar a proyectar esta herramienta? Lo pongo el link en el chat. A ver si yo te ayudo. Ya está en pantalla. Tú me vas diciendo por exactamente qué quieres que ponga. Ajá, voy, porque... A ver si... Espérame porque no veo. Ahí está. Ok, este es digamos, un mapa que desarrolla un grupo que se llama el Observatorio Interactivo de Incidencia Delictiva. Ellos van haciendo como un registro en este mapa de todas las carpetas de investigación. Esto obviamente no es la realidad porque al menos me parece que hasta el 2017, uno de cada 10 delitos era denunciado, o sea, 9 no son denunciados. Entonces, esto no es 100% la realidad, pero la idea de esta herramienta, pues es que vayamos censando, ¿no? Por ejemplo, yo sé, o por el diagnóstico interno que tuvimos, que la mayoría estamos en Ciudad de México y Estado de México. Entonces, si ahí sí le puedes poner, por ejemplo, en Estado de México. Aquí te va desplegando como las zonas, el tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, ahí del lado derecho dice total de delitos, pero ahí tú puedes ir viendo, por ejemplo, homicidio doloso. Feminicidio. Aquí hubo 5.39 feminicidios por cada 100,000 habitantes de población. O sea, digamos que vas viendo homicidio culposo, secuestro. Puedes ponerlo, por ejemplo, en panorama, en el mapa completo. ¿Al país en general? Ajá. Me muestra cómo le doy. Dale si quieres clic otra vez en mapa de incidencia. Ya está. Ajá. Por ejemplo, me gustaría que pusieras el de violencia familiar. O sea, en los estudios que se han hecho, les digo, en investigaciones serias de la violencia se sabe que digamos, el primer contacto de cualquier persona con la violencia es en su casa. O sea, en muchos casos. Y a varios tipos de violencia, o sea, desde la violencia psicológica hasta la deprivación, hasta la falta de actividad, perdón, de afectividad, violencia sexual, ya sea que sean parte, o sea, que sean los objetos de esa violencia o que sean testigos de esa violencia. Entonces, básicamente no hay ningún estado del país que esté libre de ello. Donde más se presenta, por ejemplo, ahí el más amarillo, pues es el Colima, ¿no? Ciudad de México, pues ni se diga. A ver, por ejemplo, Estado de México. Ok, gracias. Por ejemplo, si ponemos homicidio doloso, Zacatecas. Guerrero, Morelos, eh, Baja California, Michoacán,
Y esto considerando, les digo, que no todos los delitos son denunciados, ¿no? ¿Alguno de ustedes, algún interés en específico que quiera revisarlo? Me parece que Milsor tiene la mano levantada. ¿Ok? No, yo tenía duda porque noté que, bueno, como mencionaste, ¿no? En el centro se concentraba pues muchos de los registros. ¿Es por la cultura de la denuncia en estas zonas o es por la cantidad de población? O sea, Sí, sí, te escucho. no, básicamente esa era la duda, porque pues, Ujú. justamente como mencionas, ¿no? O sea, una cosa, si de por sí ya 9 de 10 delitos no son denunciados, pues aparte si se concentra mucho en la estadística algún punto, no sé si sea porque o hay mucha violencia o hay mucha población, o al contrario, es porque simplemente ahí se denuncia más. Es por ambos. O sea, por ejemplo, puede que haya una alta cultura de la denuncia, pero si el proceso de denunciar es muy complejo, la gente no lo va a hacer. O sea, si implica estar enfrentándote al Ministerio Público y luego a esto y luego todo a tal sistema y luego no, pues es que mire señora, no se le ve la agresión o mira, ¿no? ¿Cómo te van a violar si eres hombre? O sea, todo eso es un impedimento. También tiene que ver con el grado de desarrollo, si hay acceso, o sea, incluso si hay transporte para llegar a las instituciones que las supuestamente puedes denunciar, si, si también indica otro riesgo para ti, o sea, si estás en un estado que está muy inundado, por ejemplo, por el crimen organizado, si tú vas y denuncias, probablemente eso te cuesta la vida. Entonces, ¿para qué lo voy a denunciar? Por ejemplo, Tamaulipas, ¿no? O pues si no tienes confianza, ¿no? Y que tus autoridades no son parte de ese crimen, pues también, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, es tanto porque hay más densidad de población, pero también, digamos, porque hay más crimen y también quizá porque hay más herramientas para denunciar. Oh, vale, vale. Sí, Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una duda? ¿O alguien que quiera revisar un estado en específico? bueno, tenemos que Gus pregunta si el término autoviolencia existe. Pues en Mérida, Yucatán, la tasa de suicidio es muy alta. El suicidio es un acto de violencia, o sea, es un tipo de violencia, nada más que el sujeto de la violencia eres tú mismo o tú misma, pero sí es una violencia, sí es un tipo de violencia. Y también es el problema de salud, como les decía, porque no está atendida. O sea, cuando una persona comete un suicidio, tuvo que haber varias interacciones de varios conceptos. ¿Cómo decirlo? Para llegar a ese momento. Se le pudo haber ayudado, o sea, también hay mucha omisión en ese sentido. Entonces, sí es un tipo de violencia, nada más que es como una violencia dirigida a ti mismo. No lo cometes a otra persona, sino a ti mismo o misma. Ah, también tenemos Rahman Asael, tiene la mano levantada. Adelante. Gracias, compañero. Pues solo para puntualizar el hecho que comentaba el compañero respecto a cómo la cultura de la denuncia es muy importante. Ahorita que proyectaban en pantalla, veíamos el caso de Zacatecas, que tiene la tasa de homicidios dolosos más alta Uh-huh. y que si revisamos su tasa de lo que es narcomenudeo, delitos relacionados con el feminicidio, vemos que está prácticamente sin denuncias, sin carpetas de investigación. Entonces, esto también nos da información de cómo se está manejando el tema de violencia en el Estado, pues la gente ya ni siquiera
está denunciando, ya ni siquiera se preocupa por atacar el problema. Ujú, O sea, incluso ahorita ahí en la gráfica dice que hay 0 feminicidio. ujú. Sería todo. Exacto. Y hay comunidades en las que ni nos enteramos, ¿no? En verdad, hay comunidades muy alejadas o muy aisladas en las que de verdad no tenemos ni idea. De hecho, por ejemplo, en una nota que estaba revisando es que en realidad solamente 23 países en el mundo saben con exactitud, por ejemplo, cuántas mujeres son víctimas de feminicidio al año. O sea, 23, nada más. Todos los demás países no lo reportan, no tienen datos, no los expresan. Por ejemplo, intenté buscar como, ok, ¿en qué ranking, por así decirlo, de violencia doméstica estamos en comparación de otros países? Pues no lo encontré. ¿En qué posición estamos de violencia infantil? No lo encontré. O sea, dije, bueno, tampoco hice la búsqueda más exhaustiva del mundo, pero sí le dediqué un par de días, ¿no? Entonces, eso también, como dice el compañero, pues habla de lo que está pasando. ¿Alguien más? Me parece que ya no hay más participaciones y tampoco hay comentarios en el chat. Perdón, sí hay uno. Dice, ¿no sería contraproducente dar esos datos? No sé si hay alguna influencia internacional. Se refiere me imagino que se refiere al último que acabas de decir. ¿Como cuál contraproducente? O sea, ¿como qué consecuencia? ¿Como cuál? Vamos a darle un tiempo a que escriba. No sé si quiere abrir el micrófono. Sería como generar miedo en la población, por ejemplo. Pues que la población ya tiene miedo, ¿no? O sea, perdón, pero con el panorama, pues ya hay miedo. Y aparte, pues, no visualizar, o sea, de hecho es como parte del problema. Lenin dice que sí, e imagina asustarlos más. Aparte, nosotros sabemos lo que pasa, pero afuera ni idea. Con afuera no sé si mencionas al mundo o afuera de dónde. Sí, contexto internacional, dice. Pues no sé, la verdad, yo considero que sí sería como, pues sí tendría que haber datos, ¿no? O sea, es como si, no sé, o sea, si nosotros solo no pudiéramos entender, es como lo que pasa, por ejemplo, de la información que tenemos acceso de Corea del Norte. ¿Realmente a qué información tenemos acceso ahí? O sea, ¿sería también positivo? ¿No? ¿Eso es positivo para el resto del mundo? ¿No saber lo que pasa ahí? O lo que, o saber que existiéramos en México y que no tuviéramos ni idea de lo que pasa en otros contextos, ¿no? Sí, nos menciona que por lo que voy entendiendo, dice que asustarlos más con respecto a préstamos y hacia el Banco Monetario Internacional. Y imagina que menciona lo que pasó en Colombia y que la ONU no hace nada, de que no hay esta presión. Bueno, no sé si sería mejor que abra su micrófono para que nos explique mejor su punto. Eduardo, tenías la mano levantada, no sé si quieras comentar. Sí. Respecto a esto, yo quería comentar algo que es muy importante. Si bien es cierto, las políticas internacionales, la cara que se quiere dar frente a los demás gobiernos, es un problema enorme
invisibilizar todas estas problemáticas. Porque, por ejemplo, yo del estado en el que estoy, que es Guerrero, es un estado, la verdad, que está atravesando un momento muy violento y lo llega haciendo desde hace mucho tiempo, pero como podemos ver ahorita mismo en el gráfico, no es como que se realicen muchas denuncias, no es como que las problemáticas sociales respecto a la seguridad se hable mucho. No sé si podrías abrir, por ejemplo, la de este Guerrero. Estaba revisando que el delito de feminicidios, de los 81 municipios en los que estamos, solo se denuncian feminicidios aproximadamente en unos 6, 5 municipios. Solo en esos. En todos los demás no se denuncian. Y esto es algo bastante preocupante, ¿no? Pasa así prácticamente con todos los delitos. Prácticamente con todos los delitos solo se denuncian en 4 o 5 municipios. Sobre todo en lo que es Acapulco, Chilpancingo, Acapulco, Chilpancingo, Cihuatanejo y Taxco. Inclusive en algo tan importante como ahorita la creciente tasa de feminicidios, no se presenta ni una denuncia. Si bien estaríamos dando de testigo que sí, que en efecto está aumentando y que es una problemática grande, eso provoca que sea un problema que nuestros dirigentes y nosotros mismos no podemos ignorar. Así de sencillo, no se puede ignorar y se tiene más en cuenta, se ataca más, se habla más sobre el tema y de que sobre el miedo que se genera, bueno, pues llevamos viviendo no sé cuántos años en miedo y en silencio, peor. O sea, por eso yo creo que es importantísimo poder hablar sobre estos temas, que se pueda conocer, que la gente pueda denunciar, que podamos ir atajándolos desde raíz y pues sobre todo eso, mi punto, no invisibilizar todas estas problemáticas. Por ejemplo, Ángel, ¿puedes poner el estado de Cancún? Bueno, de Cancún, de Quintana Roo. ¿Podrías poner el de trata de personas? Ay, perdón, ¿lo puedes poner como a nivel de país? O sea, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿por qué no tendríamos por qué? O sea, ¿por qué no se estudia por qué está pasando o qué está influyendo en que en estos estados se presenten este tipo de delitos, por ejemplo? O en Nuevo León, pues, puedes poner el de violencia familiar otra vez, porfa. Ahora, en Nuevo León, ¿lo puedes abrir? Y ahora podemos compararlo, por ejemplo, con feminicidio. Ahora lo podemos abrir a nivel nacional. O sea, pues digamos que mi punto, por ejemplo, es que pues son como consecuencias, ¿no? O sea, si hay alto grado de violencia familiar, pues va a haber otro tipo de violencias ahí, o sea, se va haciendo más complejo. O sea, entonces, ¿a qué punto lo tienes que atender? Lo tienes que atender en el punto de la violencia intrafamiliar como gobierno, o lo tienes que atender a nivel estatal, o lo tienes que hacer a través de la policía o de los militares. O sea, ¿en qué punto puedes o qué estrategia puedes hacer para disminuir la violencia?
O sea, es complejo, pero ¿por qué estamos viviendo esto, no? O sea, ¿por qué no tenemos, digamos, soluciones, no tenemos una buena expectativa en torno a que estos conflictos se resuelvan, ¿no? Y van escalando y cada vez se hace más complejo atenderlos, se necesita un chorro de presupuesto, se desatienden todas otras áreas. A lo mejor nosotros como grupo de ciencia y tecnología dijimos, no, es que no tenemos presupuesto para hacer esta área, pero imagínate tener este país, o sea, y dividirlo, ¿a qué le das prioridad? Entonces las consecuencias de la violencia son muy graves, o sea, son muy fuertes. Entonces, ¿por qué pensamos o qué nos hace creer que somos exentos o que estamos fuera de ese contexto en este grupo? O sea, ¿o por qué negamos, nos negamos la posibilidad de reconocer el contexto de los otros si principalmente estamos en un proyecto de cambio social? O sea, entonces, pues bueno, esta es la intención de que revisemos esto juntos, es que si no estamos en contacto con la realidad, si en mi contexto no estoy expuesto a esto no significa que los demás no lo estemos. Entonces, si vamos a construir un espacio seguro, pues entonces reconozcamos lo que los demás están viviendo, ¿no? Entonces les dejé ahí en el chat el link, si quieren, de esta herramienta, si la quieren revisar con más calma en su tiempo, bueno, se las comparto también en Telegram para que la puedan pues, estudiar o navegar ya con más calma, ¿no? Sí, antes de que continúes, Ujú. Rahman Asael tenía la mano levantada. Adelante. Gracias. Pues con esto que dices, creo que es muy importante primero, efectivamente, el darnos cuenta de que sí existen estas herramientas con las que podemos acceder a la información. Vuelvo al caso de Zacatecas, porque pues dentro de esta herramienta pues, no tenemos feminicidio, no tenemos delitos de narcomenudeo, no hay robo, pues vámonos todos a Zacatecas. ¿Cuál es la realidad? Uh-huh. Que el día de ayer se encuentran 9 cuerpos, entonces, si como ciudadanos no estamos dispuestos a cuestionar qué es la información que se está manejando y cuáles son las repercusiones de esta, entonces no vamos a llegar a ningún lado con el proyecto. O sea, no veo una posibilidad del hecho de que tratemos de ocultar información a otros países, porque con eso nosotros mismos somos los que salimos afectados. Entonces, pienso que parte importante es que, aunque nosotros nos dedicamos a ciencia y tecnología, seamos los primeros en darnos cuenta de este tipo de situaciones, ¿no? De ver que efectivamente la información que se está manejando es la información que queremos, que los gobiernos quieren que veamos, o incluso ni siquiera los gobiernos, sino gente con otro tipo de intereses. Entonces, pues nada, solo invitarlos a que nos involucremos también en este tipo de espacios, porque nos podemos dar cuenta de situaciones desagradables como esta de la que yo me acabo de dar cuenta. O sea, yo soy de Zacatecas y veo situaciones que no coinciden con lo que se muestra en estos datos estadísticos. Uh-huh. Es todo. De acuerdo. De acuerdo, compañero. Bueno, entonces voy a volver a proyectar la pantalla. Y bueno, aquí entonces, una vez que ya hicimos este ejercicio de revisión, pues yo quisiera como identificar algunos de los obstáculos que nos impiden hacer este ejercicio de la construcción de los espacios seguros. Como ya lo mencioné,
el primero, que a mí me parece más grave, es el de no reconocer o ignorar el contexto de la violencia. O sea, ignorarla, negar la realidad específica de las personas del grupo, negar la existencia de violencia o de ciertos tipos de violencia. Eso yo ya lo encontré en el grupo. Decir que la violencia de género no existe, que todas las violencias son iguales, que todo es discriminación por igual, que pues que la situación de que no hay mujeres en el grupo atiende más a una falta de interés. Eso, híjole. No sabemos tampoco, no tenemos datos de si hay personas que son del grupo LGBT, si se sienten cómodas, o sus contextos de su violencia específica. Negar o no reconocer los matices del contexto de la violencia, eso también se me hace muy fuerte, decir, o sea, lo que les digo, decir que no existe, o sea, si yo no lo he experimentado, no existe. O sea, es lo mismo el racismo, el clasismo, la violencia de género, porque es lo mismo, o sea, no, eso es un gran obstáculo, o sea, ¿cómo decirlo? Es no estar en contacto con la realidad de fuera de la mía. Eso nos va a impedir avanzar. Otra es la normalización y la indiferencia, o sea, justificarla en muchos sentidos, decir, es que la violencia es un comportamiento natural de los seres humanos y es cotidiano y por ende nunca vamos a lograr. Es como, ¿cuántas cosas se han nombrado en verdad a título de la naturaleza? O sea, ¿cuántas cosas se han justificado a título de la naturaleza, no? Aquí en sí, yo la verdad les recomiendo mucho a la autora Feggy Ostrowski. Ella ha hecho unas investigaciones muy interesantes acerca de la cuestión biológica de la violencia, ha hecho muchos estudios, habla de, por ejemplo, de lo que les dije, la diferencia de la agresión. Incluso ella habla de que hay un mecanismo biológico de la empatía, así como también hay un mecanismo biológico de la agresión, y habla de pues muchas cosas muy interesantes a nivel cerebral. A mí sí, cuando empecé a leer los textos de ella y escuchar sus conferencias, pues me quedaron claro muchas más cosas y me pareció una perspectiva científica muy interesante, en verdad. Les recomiendo que busquen su trabajo y pues tienen, les digo, una perspectiva desde el estudio del cerebro. Otra es justificar la violencia por usos y costumbres, es decir, no, pues es que yo así crecí, así nací, así es lo que yo conozco, y pues yo, para mí eso no es violencia. No, pues bueno. Considerar que la violencia no nos afecta o que no nos incumbe porque no somos parte del problema. No, pues es que yo, como no soy un hombre violento, pues yo no sé, o sea, no sé, no, o no, pues es que yo no vivo en Zacatecas, o sea, ¿por qué me va a importar lo que este compañero me está diciendo si yo estoy aquí en mi casita de la CDMX, ¿no? O sea, es una actitud que va a ser un obstáculo. Y la otra es pues la desensibilización. O sea, también es un problema. La desensibilización también tiene que ver como con un mecanismo de defensa. O sea, si estamos o sea, como permanentemente en contacto con noticias o actos de violencia, pues es doloroso. O sea, implica, o al menos que pues, seas un psicópata o un sociópata, pues a lo mejor no sientes dolor, pero si no tienes ninguno de esos rasgos en tu personalidad, pues es un acto muy doloroso, es estar en dolor constante y entonces como un mecanismo de protección, pues decimos, no, pues yo ya no me quiero enterar de esto, ya no quiero saber, y entonces digamos que tiene sentido protegernos en
en la exposición a estos ámbitos violentos, pero también hay otro sentido de la desensibilización que tiene que ver con exponernos voluntariamente a situaciones de violencia, o sea, como un poco contradictorio, pero bueno, es lo que es. O sea, por ejemplo, pues ya veo las noticias y ya no me producen nada. Ya veo soy ávido lector del gráfico, todos los días veo mi porno y mi imagen ahí toda gráfica, entonces ya no me sorprende nada, ya no me importa, ya me entero y digo, pues sí, pues. O ya se suicidó alguien en el metro, ay, pues ya se me hizo tarde para mi trabajo, no lo podía hacer a otra hora, etcétera, ¿no? Y también tiene que ver con que incluso hay una reacción positiva hacia esas violencias, ¿no? Como que nos dé risa, que lo validemos, que nos divirtamos al estar expuestas a estas violencias, que nos den risa los chistes de ¿por qué no te regresas a la cocina? ¿Qué haces aquí? O sea, nos estamos exponiendo a estas violencias y además lo estamos haciendo recreativo. Entonces, eso es como de los obstáculos. Entonces, ya la siguiente actividad que me gustaría proponer sería, bueno, ¿qué reflexionas de los obstáculos mencionados? ¿Los has identificado en el grupo? ¿O identificas otro tipo de obstáculo para la construcción de los espacios? Y bueno, quien quiera participar, ojalá que puedan ser al menos 3 personas. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Sí. ¿Van adelante? Bueno, sí, bueno, la principal conclusión que saqué en parte es, sí, reconocer que la persona, independientemente de no conozcamos nuestras caras hasta cierto punto, sí reconocer que pues, vivimos en un entorno bastante violento, y que no porque una persona no lo perciba, no existe como tal. Esa es la principal reflexión que obtuve así de este conversatorio. Y que he identificado en el grupo algunas partes que comentabas que sí es cierto, que se podría, que consideraran la violencia de misma manera, y también pienso que es un pensamiento un poco peligroso, sino decir muy peligroso, así también como qué tal la concepción que ahorita queremos percibir de género, también no existe como tal. Y pues dados los hechos, sí se ha vuelto, los obstáculos que ha habido ahorita últimamente, pues más que nada son de entorno, ¿no? La seguridad es sabido por todos que es bastante carente aquí en México, pero en el grupo, ¿qué tipo de obstáculos? Yo creo que era lo que comentabas, como que no le damos mucho enfoque a la integración y sí es cierto, ahorita no he escuchado a muchas personas que hablen tanto de la integración de personas del grupo LGBT. Bueno, ese es nada más un ejemplo. Vale. Bueno, gracias por tu participación. Ricardo Arias, adelante. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Sí, se oye. Qué buena onda. Un gusto. Bueno, yo por lo que pude escuchar, la verdad es que creo que sí hay que ser muy empáticos con todos los compañeros que están en otros estados y viven distintas violencias a nosotros. Por lo que acabo de escuchar, la mayoría de acá somos de la Ciudad de México y creo que luego nosotros, los chilangos, somos como muy centralistas y creemos que lo mismo que pasamos acá pasa en todos lados. Y pues no es así. Alguna vez escuché que parecía que la capital está como en otra sintonía que las demás estados, y creo que es cierto. Entonces, creo que como que hay que investigar y como que reflexionar más de lo que está pasando en otros lados para
nosotros como que también tener injerencia ahí de alguna u otra manera, ¿no? Y pues creo que sería todo lo que podría comentar. Eso que ahorita se viene a la mente. Claro, gracias. ¿Alguien más gusta participar? Uno más para que sean 3. Bueno, a mí me gustaría tomar la palabra. De los obstáculos que nos acaban de mencionar, creo que generalmente los más comunes debido a los contextos en los que varios vivimos, pues es la desensibilización, principalmente porque estamos muchas veces muy, muy expuestos a varias de las, ¿cómo se llama? De unas escenas de nota roja, ya sea por redes sociales, por periódicos o en ocasiones hasta por las noticias en televisión o la radio. um, es como crearnos un caparazón que nos ayuda a protegernos de cierta forma, de que no nos veamos tan afectados de estas noticias en nuestras actividades diarias o que no nos afecten emocionalmente. Eso probablemente por cuestión de cada uno vaya a ser un obstáculo en el grupo y sería importante antes de empezar a modificar nuestros comportamientos o relaciones que tenemos entre compañeros y compañeras, pues identificar a título personal cuáles son nuestros problemas de los obstáculos que nos ha mencionado Aprilis, y luego proponernos unas ideas, proponer estrategias para cambiarlos. Y también creo que sería importante conocer en qué momento es una agresión o que es una violencia, porque generalmente las agresiones responden a una cuestión de querer protegernos, pero también debemos buscar que no se vuelvan una violencia para que afecten a las personas que estén a nuestro alrededor o con las que compartimos espacios virtuales, que en este caso vienen a ser nuestros grupos de comunicación, el Telegram o el Discord. Es cuanto. Y antes de terminar, nuestro compañero Gustavo Canul comenta: en ciencia, innovación y tecnología, a título personal, en algunos integrantes faltaba mucha empatía y madurez. Claro, hay cuestiones psicológicas familiares que pudieran influir. Recuerden que mucha madurez del desarrollo del cuerpo humano se da en los primeros 3 años de la vida y es esencial. Es cuanto. Ok, entonces, bueno, hasta aquí sería la charla de hoy. Espero que nos haya ayudado a conocer un poco cuál es el objetivo del espacio seguro, cuáles son las esferas que los integran, y pues la próxima vez que tenga la próxima sesión, pues ya podemos enfocarnos a lo que podemos hacer en cada una de las esferas, en nuestro grupo, en este grupo en específico, para empezar a trabajar en las acciones que permitan que todas y todes estemos en un espacio libre de violencia. Y pues muchas gracias por su participación y cualquier retroalimentación, pues yo abiertamente la recibo. Muchas gracias, Aprilis. Compañeros y compañeros, ¿algún comentario que quieran hacer? Vamos, no sean tímidos, aquí no los vamos a juzgar. Los comentarios con respecto a la actividad que tuvimos. Oigan, una duda rápida, perdón. Adelante. Le acabo de caer hasta una y no sé. Este como conversatorio fue del grupo de ciencia y tecnología o fue en general del partido. No, es del grupo de ciencia y tecnología. Bueno, Vaya. porque es importante reconocerlo por varias de las cosas que hayamos visto, que hemos vivido anteriormente.
principalmente con el compañero que entró, ¿cómo se llama? Y que tuvo la situación en general con el proyecto. Ah, vaya. Ah, ok, perfecto. Pues personalmente se me hizo un muy buen conversatorio, lo estuve escuchando y viendo y así. Creo que la compañera Abril, cuyo nombre no se pronunció de manera correcta, una disculpa, se rifó con toda la investigación que hizo, aunque ella dijo que no fue tan exhaustiva, aunque para mí sí lo fue. Entonces, pues, ups, me tengo que ir, me van a regañar, bye. Bye. Gracias. Se fue. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, a mí me gustaría rescatar. Antes, Luis Hernández nos menciona que ha sido muy buena información y agradece porque hayas compartido este tema, Aprilis. Gustavo Canol también menciona que aprendió muchas cosas hoy y gracias. A mí me gustaría comentar dos cosas con respecto a la recomendación que nos hace Aprilis de la doctora Fegi Ostrowski. Y yo revisé el video que nos mandó durante la semana, lo estuve viendo y me parecen unos comentarios muy acertados con respecto a la violencia y su relación con lo que pueden ser factores genéticos y factores ambientales que hacen que una persona se vuelva un psicópata. Bueno, porque es lo que principalmente se encarga de estudiar esta persona. También asimismo me gustaría compartir que como tal es un inicio y que estamos, si no obligados, pero sí debe ser una responsabilidad buscar más sobre el tema para tener una retroalimentación y que nuestras participaciones dentro de las siguientes actividades que vamos a tener respecto a este tema sean más nutridas. Y finalmente, con respecto a lo que se comentaba al principio de que para ir construyendo esta confianza, si quieren podemos armar pláticas así informales, rápidas, para ir hablando en el Discord, que salgan de bote pronto para ir temas que nos interesan, que sean, no para hablar con un rigor de que tiene que ser verídico o debe estar correcto al 100%, sino como para que vayamos rebotando las ideas entre nosotros, para que nos vayamos conociendo, ver nuestras posturas que tenemos cada uno. Igual, por ahí el otro día estaban hablando en el grupo de una posada, pero pues quién sabe, ya veremos. ¿Alguien más gustaría hablar? Parece que no. Bueno, voy a leer algunos de los comentarios que están en el chat. Nico dice, Abril, muchas gracias por la charla, les tengo que dejar. Buenas noches a todos. Adiós, Nico. Creo que ya se fue. Lu nos menciona, agradezco que se toquen estos temas importantes, da pie a la concientización de todos los tipos de violencia que atraviesan los compañeros y compañeras. Muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias a todas, a todos, a todos. Bueno, en vista de que Van tiene otro comentario, nos dice, estaría bueno una de estrategias judiciales, historial y modelos posibles a aplicar. No sé bien a qué te refieras, Van, no sé si quieras comentarlo por micrófono para que nos des más idea. Bueno, en alusión de que hace poco se lanzó el podcast de Migala, me llama la atención el tema del tema de cómo se retribuye la justicia y qué sistemas existen actualmente, porque honestamente yo no he hecho una buena investigación de eso. Por ejemplo, el sistema actual mexicano, al lado de, por ejemplo, no sé, en algún país como Finlandia o Singapur, ¿qué tipo de modelo de justicia utilizan y qué resultados han mostrado? Esa es una propuesta. Ok, para que vayamos investigando y leyendo al respecto a estas ideas, ¿verdad? Sí, sí, más que nada es una sugerencia. Ok, gracias.
Bueno, Lenin también nos menciona que tenemos una de transparencia en mi estado. Me imagino que es una queja. Y sería importante conocer cómo hacer denuncias y a dónde dirigirnos si vemos un mal uso de los servicios. Y pregunta, esto es para Pilis, lo de comunicación asertiva, ¿cómo quedó? Creo que te refieres a la que se estaba realizando con Tabo. La presentación de transparencia y cómo hacer denuncias. ¿Cuál presentación? No sé si puedes abrir tu micrófono para que sea más fácil, Lenin. Ya. En tu comisión estatal realizaron una presentación de transparencia y cómo hacer denuncias. Ok. Pues sería interesante verla, no sé de qué estado seas. Ay, bueno, de comunicación asertiva, que bueno, no sé si recuerdan la propuesta que les hice, que tenía que hacer como, es así, una actividad fuera de la sesión ordinaria en la que todos nos comprometiéramos a asistir y pues que sería también como visualizarlo como una capacitación continua y obviamente todavía tenemos que aterrizar la idea, votarla, proponerla, y ver quién sea parte de la, digamos, de la ponencia o el taller, o si Lenin tiene todas las herramientas para impartirla, pues también estaría chido que participara. Pero pues todavía no está definida la actividad, todavía tenemos que como afinar esos detalles. Lenin menciona que pueden impartir los temas de psicología. Ahí para si quieres trabajar con Aprilis. Igualmente lo puedes contactar en el grupo de Telegram o en el grupo de Facebook. De Discord, en el server. Bien. Entonces, para terminar ya nuestra sesión de hoy, les tengo un tema extra a lo que Aprilis nos ha ido comentando. Y verán, debido a la cantidad de gente que somos en el server de Discord, unas 756 aparecen con la etiqueta de nuestro grupo. Hemos estado trabajando con un modelo, hemos estado desarrollando un modelo de organización entre varias personas. Lo pueden ver en el server de Discord, en el hilo que es discusión sobre organización. Hemos estado trabajando Aprilis, Nico, Ulises, Gus, Milsort, creo que fueron los que estuvieron la sesión pasada, la sesión así que tuvimos entre ese grupito, para que la cosa es que ya la tenemos a casi 100% esta propuesta. Tomamos las ideas que nos mostró Nico y Ulises en nuestra sesión anterior y creemos que ya está casi lista, ya nada más estamos afinando algunos detalles. Así también ya está el diagnóstico interno que se cerró el día 3 de diciembre y que envié, pero creo que por la fecha pues ya no nos lo recibieron y en el directo de avances no lo mostraron, pero sería importante que lo revisáramos aquí en el grupo, tanto el diagnóstico interno como la propuesta de organización. La propuesta de organización para que se vote y se den los cargos. Ya nada más sería ver qué día tomamos esa sesión. Y justo ahorita me gustaría preguntarles, así a mano alzada rápidamente, somos 12. ¿Quieren que la siguiente sesión está actualmente dedicada al tema de Aprilis, pero no sé si quieren que la siguiente sesión se cambie por la revisión del diagnóstico interno y por la presentación de la propuesta de organización. La pregunta es, ¿mantenemos la actividad de Aprilis o la cambiamos por la presentación? Antes, Aprilis, ¿cuál es el siguiente tema?
Es la segunda parte de este tema en el que revisaremos un poquito más de cómo se afecta la violencia a ciertos grupos y finalmente, pues si se acuerdan, los objetivos de este actividad que yo les presenté eran concluir o culminar en un reglamento o en un acuerdo o en un documento que detalle los puntos que consideramos indispensables y que los elegimos entre todas las personas participantes de convivencia para establecer el espacio seguro. O sea, esta actividad debe culminar con ese documento de propuestas, de reglas, de lo que nos parece indispensable para el espacio seguro. Entonces es como la segunda parte de este tema. Y pues el trabajar sobre ese reglamento, por así llamarlo. Sí, entonces ahí tienen. Y la otra es, entonces la pregunta es, para la siguiente reunión, el domingo 12 de diciembre, nos seguimos con la actividad de Aprilis o la cambiamos por la presentación del diagnóstico y la propuesta de organización. Los que estén a favor de mantener el tema de Aprilis, que levanten la mano. Bueno, pues la votación quedó que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas a favor de mantener la actividad de Aprilis la siguiente domingo. Entonces, bueno, ya pueden bajar la mano. Gracias por participar. La siguiente pregunta es, tenemos que presentar este diagnóstico interno y esta propuesta de organización en una sesión extraordinaria. ¿Qué fechas? Perdón, ¿quieren que sea durante esta semana o durante la siguiente? Los que estén a favor que sea esta semana, durante esta semana, levanten la mano. Ok. Nada más 3 votaron que sea durante esta semana la presentación de la organización del diagnóstico interno. Entonces lo haremos la semana siguiente, comprendida entre el 12 de diciembre y el 18 de diciembre de este año. Ya organizaré la votación en el Discord para elegir día y hora. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Ok. Eso sería todo. Gracias por su participación. Damos por concluida la actividad del día de hoy del Grupo de Ciencia y Tecnología del Proyecto Migala. Muchas gracias por haber asistido. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.